buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y el tiempo que nos dispensa como cada viernes. En la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante que sale de lo común, pero que es un tema que se ha puesto muy de moda en estos días y no es coronavirus. Estamos hablando específicamente de lo que conocemos como pruebas psicológicas en niños, también conocidas del ámbito profesional como pruebas psicométricas, o sea, pruebas que están llamadas a medir tanto el desempeño del niño en algunas áreas como el conocimiento que pueda tener, como sus aptitudes. Tenemos que reconocer hoy en día que estas pruebas psicológicas se han puesto muy de moda y cada vez que un niño que anteriormente se consideraba un niño molestoso o inquieto y en el colegio entienden que el niño tiene algún tipo de conducta que no es la deseada, inmediatamente lo refieren donde un profesional de la conducta para que él mismo pueda hacer las pruebas pertinentes y tratar de que el niño pueda caer dentro de alguna clasificación generalmente asociada o vinculada a problemas que tienen que ver con el comportamiento. Para estos fines hemos querido traer con nosotros a una psicóloga dominicana, radicada en República Dominicana, muy capacitada, quien se encarga de realizar este tipo de pruebas y con quien estaremos tratando el tema, que es la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga clínica con una especialidad en neurociencias. Estaremos conversando con la licenciada Galván sobre este tópico, así que si usted tiene algún tipo de duda sobre qué prueba le pudiera hacer a su hijo frente a algún tipo de escenario, ya usted sabe que este va a ser el espacio en el cual usted va a llenar todas esas dudas. Así que nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso, ya saben, el tema del día de hoy, pruebas psicológicas en niños o conocidas como pruebas psicométricas. Esa es la propuesta para hoy en 360 grados. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y nos vemos en un momento. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Ya conocen el tema que tenemos propuesto para el día de hoy. Estaremos hablando de pruebas psicológicas o pruebas psicométricas en población pediátrica, o sea, en los niños. Estamos hablando de esas pruebas que por lo menos mi generación solamente conoce, o la que más conoce. Justamente era esa prueba que nos hacían en el colegio para saber, cuando tú terminabas el bachillerato, qué era lo más probable que tú tenías o debías estudiar en base a lo que era ese test, más que nada de preferencia, de conocimiento o de personalidad en su momento vinculado a los estudios superiores que quisieras practicar. Para estos fines hemos querido invitar a una especialista, una psicóloga especialista en neurociencias, quien es la licenciada Nicole Galván, quien trabaja en el centro EUCentro. Durante el desarrollo del programa estaremos colocando el teléfono de la licenciada Galván para aquellas personas que tengan interés en que alguno de sus hijos o conocidos se hiciera alguna prueba de estas psicométricas o pruebas psicológicas, por favor se lo haga. Licenciada Galván, un placer tenerla en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Licenciada Galván, la primera pregunta tiene que ser, ¿por qué se han puesto tan de moda estas pruebas psicométricas? En los Estados Unidos, aquí en República Dominicana, vemos como cada vez más niños son remitidos a los psicólogos para que se practiquen este tipo de pruebas. ¿Qué era lo que pasaba antes? ¿Era que no eran tan importantes antes? Anteriormente los chancletazos que a uno le daban le arreglaban la cabeza. ¿O es que realmente hemos comprendido algo que en ese momento quizá no comprendíamos, por favor? La verdad que cada vez más tenemos como más herramientas para poder evaluar, para poder medir comportamientos, tenemos más estudios, tenemos más datos para hacer ese tipo de análisis. Y también yo he visto que en general la población está más educada y conoce más sobre estos temas de salud mental. Por ejemplo, cada vez más la población que me llega a mi consulta ronda en edades después de los 12 meses, 18 meses, de padres que ya tienen conocimiento sobre lo que son tan pequeños, o sea, al año y medio. Ya están llegando esos niños. Ya llegan por conocimiento, por ejemplo, de lo que es el autismo, de lo que son los retrasos de desarrollo, y llegan con preocupaciones
que en algunos de esos casos realmente son simplemente preocupaciones y no pasan a mayores, pero hay otros casos que si realmente el niño después diagnosticado con esa condición y el hecho de los padres haberse dado cuenta a tiempo, tienen una ventaja. Entonces, yo realmente he visto como la población está como más educada sobre este tipo de, vamos a decir, de herramientas que nosotros tenemos para poder diagnosticar. Y no solamente son los padres, sino los médicos, los colegios, ya exigen realmente estas pruebas y otros a veces también pueden ser trabajos por empleo que se pueden utilizar. Licenciada Galván, conversando fuera de cámara al respecto, hicimos la pregunta de cuáles son las pruebas que más frecuentemente se solicitan. Si fuera en su día a día y yo le preguntara, ¿cuáles son las más frecuentes? No las más importantes, porque quizá usted tenga una idea de que quizá alguna prueba no se indica con la frecuencia que debería indicarse. Sin embargo, ¿cuál es la prueba que más le solicitan? Por ejemplo, los padres, los colegios y los psiquiatras y colegas, claro está, que no hacen esta prueba, especialistas en la conducta, que les refieren sus pacientes, por favor. Voy a tratar de contestar la pregunta de manera, no necesariamente en mi práctica privada o en mi práctica en general, porque como yo soy especialista también en trastornos del desarrollo, me tienden a llegar muchos niños para realmente descartar trastornos del desarrollo. Entonces ya yo tengo una población que va dirigida a eso. Pero generalmente las solicitudes más comunes son, por ejemplo, si es un psiquiatra y trabaja con adultos, son pruebas de personalidad para iniciar un proceso terapéutico. Si son los colegios, son pruebas de inteligencia, de aprovechamiento de aprendizaje, conductuales. Y generalmente los padres van o por preocupación del aprendizaje del niño o por temas conductuales dentro de la dinámica familiar, o sea, de convivencia entre ellos mismos. Eso es lo que yo he podido, vamos a decir, en estos años que he trabajado en evaluaciones, es lo más común que he recibido. Y hay casos también aislados, o sea, por ejemplo, una evaluación que solicita tal vez un chico que quiera saber lo que quiere estudiar y se define qué es lo que quiere. Me llega muy poco. Licenciada Galván, una pregunta. ¿Qué tan fidedignas, qué tan reales pueden ser esas pruebas? Me explico. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo de 16, 17 años que está terminando el colegio y quisiera saber sobre qué rama él continuar sus estudios superiores, ¿qué tan real y qué tanto se debería seguir? Se lo digo porque hay personas que le han salido que sirven para hacer o que le iría mejor siendo abogado y termina siendo chef de cocina. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo no me llevo estas pruebas? ¿Qué tan real es? O sea, no sé si me doy a entender. Mira, sí, la prueba de la psicóloga dijo que tú tienes que hacer piloto de carrera. Sin embargo, mira lo que tú estás haciendo, pusiste un carrito de hot dog. Este tipo de cosas, cuéntanos, ¿qué tan real o qué tan importante podría ser? En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con intereses profesionales y actitudes, realmente cada prueba que se administre tiene su grado como de confiabilidad y cada prueba tiene también un margen de error, o sea, las pruebas no son perfectas ni es ciencia cierta, y por eso siempre se trata no solamente una sola evaluación, me va a decir todo un paciente, o sea, se hace varias evaluaciones o varias pruebas diferentes y obviamente la entrevista y el hablar con el paciente es lo que puede definir. Pero en estos casos, por ejemplo, las recomendaciones siempre se hacen dejando el espacio al paciente de decidir, porque si te da todo el perfil para que seas abogado, pero detesta el derecho, obviamente esa no es tu carrera, y ahí ya también está la decisión del paciente y sus intereses. Pero es un caso, por ejemplo, de lo poco común. Licenciada Galván, otra prueba extremadamente frecuente y que hasta en internet existen pruebas que uno puede llenar en línea y recibir un resultado, es esa prueba justamente que nos habla del IQ, del coeficiente intelectual.
La pregunta es, primero, ¿qué tan confiables son esas pruebas que uno llena por internet? Número dos, ¿es frecuente que las personas lo soliciten para sus hijos o para ella, para echar cosas? ¿O simplemente estas pruebas no son tan necesarias? ¿Y qué pudieran arrojar? Porque hay algunas personas que, por ejemplo, están en contra de estas pruebas y hablan de que miden un tipo de inteligencia en particular, como que no son realmente pruebas útiles en su momento en las personas. Por favor, si pudiera darnos su parecer. Claro. Miren, la prueba de inteligencia, vamos a hablar de la de internet. Yo no, realmente... Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Desconozco la validez y vamos a decir las investigaciones detrás de esas pruebas que se han hecho. Puede ser que algunas tengan y que algunas puedan ser, pero esa la desconozco. Las que sí conozco, por ejemplo, las más comunes que utilizamos son la escala Wechsler de inteligencia, que hay para niños preescolares, que hay para niños y adolescentes y otra para adultos. Entonces, estas pruebas miden la inteligencia en base, vamos a decir, a una comparación de diferentes áreas. Y de ese total me da como un coeficiente intelectual. Siempre, y por lo menos en mi caso, yo le advierto a los padres que las pruebas no son perfectas ni miden todas las capacidades de los niños. Sí me da a mí, por lo menos, como una noción o un parámetro para saber por dónde va el niño. Porque son pruebas, obviamente, que lo que hacen es que comparan esas habilidades o esas respuestas que tuvo el niño a su edad y si realmente él tuvo las mismas puntuaciones que los niños de su edad obtienen. Y en caso de, me pueden dar hasta un grado estimado de funcionamiento de ese niño en las diferentes áreas o las diferentes tareas que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, esa prueba de inteligencia, ¿qué mide? ¿Cuáles aspectos de la parte de la inteligencia mide esa prueba, por favor? Y usted hablaba algo interesante, que es que lo compara con niños y personas de su edad. O sea, que estamos hablando que la prueba de IQ o de inteligencia, como se conoce, generalmente es una prueba que se tiene que hacer de niños de tanto a tanto, y en los adultos también. Porque a medida que uno va avanzando en edad, también uno va perdiendo algunas facultades. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que se miden, por favor? Por ejemplo, la prueba de inteligencia de niños, el UI5, que es una de las que más utilizo, mide lo que es la comprensión verbal, todo lo que tiene que ver con el uso de vocabulario, mide lo que es la velocidad de procesamiento, que es la rapidez, por ejemplo, del niño poder terminar una tarea o de hacer un trabajo en tiempo específico, la memoria de trabajo, visoespacial y razonamiento fluido. Entonces, esa combinación de las diferentes áreas me da una puntuación estimada de lo que es un coeficiente intelectual. Pero ahí viene el caso. Por ejemplo, yo tengo niños y que tienen perfiles atípicos, yo les digo, diferentes, que en comprensión verbal me salen casi genios, pero en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo se me caen, porque no tienen la atención suficiente para hacer eso, y eso realmente, por ejemplo, para la memoria, si uno tiene dificultad de atención, afecta muchísimo, y no necesariamente que el niño no tenga la capacidad de hacerlo, y le fue mal en esa prueba, me bajó el 6. Entonces, en esos casos yo siempre tengo que hacer la aclaración de que para estas pruebas influye mucho el contexto en la que yo estoy realizando la evaluación y también otros factores como el comportamiento del niño y otras dificultades que pueden aparecer. Y por eso es que siempre se aclara, o sea, por ejemplo, yo con una prueba de inteligencia simple, solamente esa, no tendría todas las recomendaciones necesarias, porque si estamos hablando de ese mismo niño, que yo me di cuenta que realmente tiene una capacidad increíble en algunas áreas, y en otras, por esas dificultades de comportamiento, de atención, bajó su puntuación total, y no tengo una prueba de comportamiento que me demuestre realmente que hay dificultades de atención, entonces yo no tuviera para los padres todo la imagen o todo lo que yo tendría que darles las recomendaciones. Desde el punto de vista del profesional de la salud, ¿qué tan difícil es uno decirle a un padre, mire, decimos la prueba de coeficiente intelectual al niño y salió con una puntuación baja? ¿Cómo se aborda eso con los padres cuando usted sale con algún tipo de anomalía? ¿Usted ha recibido algún tipo de respuesta quizás no adecuada o agresiva por parte de alguno de los progenitores? Por favor. Sí, porque
hay padres que sí, que pueden ser que no estén tan conscientes de las dificultades del niño, o no se esperaban tal vez puntuaciones tan bajas, pero también ahí viene el tacto que uno puede tener como profesional para manejar y devolver esa información, porque tal vez si yo se lo planteo al papá como mira, esto fue una fotografía de tu hijo en ese momento, eso fue lo que rindió el niño estando trabajando conmigo, existe un margen de error, pudo ser que no pude haber medido todo lo que él pudo dar, pero en el momento que lo evalué pasó esto, y yo encontré estas dificultades, necesita trabajar estas áreas y siempre brindándole esa herramienta de cómo mejorar y superar. Los padres muchas veces o la mayoría de las veces lo aceptan, y por eso ahí realmente obviamente acompañando al papá en ese proceso, porque es muy difícil oír de que mi hijo no está funcionando a su edad o que tiene 1 año, 2 años de atraso en la parte cognitiva, o sea, hay mucha inquietud y miedo cuando uno devuelve unos resultados como estos. Una pregunta o una situación que se da frecuentemente son los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad. La pregunta es, ¿la evaluación psicológica tiene de manera obligatoria que incluir alguna prueba de este tipo, alguna prueba psicológica o psicométrica? ¿O con conversar con el niño y darse cuenta de que fuñe mucho es suficiente para uno hacer el diagnóstico? O sea, ¿cuál es la importancia de hacer estas pruebas en esos niños que evidentemente tienen un comportamiento errático, que no se están tranquilos? O sea, ¿qué tan difícil es que el niño de paso con ese problema llene una prueba con estas características? Claro, mire, tanto el déficit de atención como muchos de los diagnósticos que nosotros manejamos en salud mental son diagnósticos clínicos, que es según observable y obviamente la descripción clínica de lo que está pasando. Puede ser válido en algún momento cuando uno, con el tiempo que tiene trabajando con el niño, se da cuenta de las dificultades, poder sugerir un diagnóstico. La confirmación del diagnóstico se usan las pruebas psicométricas, es porque así uno tiene como una certeza de que uno lo comparó a una población y a conductas esperadas para niños de esa misma edad. ¿Qué pasa? Eso también viene por temas hasta legales, o sea, yo tengo que tener una prueba o yo tengo que tener evidencia para poder someter ese diagnóstico, y eso por lo menos es algo como medible. Sí, es muy delicado las interpretaciones de las evaluaciones, porque por ejemplo para eso tú tienes que tener experiencia y el manejo de la misma evaluación, cada uno es diferente y tiene su sistema o tiene sus normas de cómo interpretarla, y es como uno interpretar hasta un hemograma. O sea, si yo tengo un hemograma y voy a un médico me dice que puede ser esto y voy a otro médico y me dice otra cosa, eso también cabe mucho en la interpretación de ese profesional, y eso se tiene que hacer siempre, porque un hemograma solo no va a decir nada a veces, si no tú no tienes la historia clínica, cuáles son los síntomas de ese paciente, qué está pasando y cómo ha evolucionado también a veces a ciertas intervenciones o tratamientos. Y con todo eso, entonces que yo puedo llegar a un diagnóstico. Qué bueno que mencionaste el diagnóstico de TDAH, porque uno de los diagnósticos que más ha abusado de eso. Exacto. Dígale lo que es TDAH a la gente que no está viendo. TDAH es el déficit de atención e hiperactividad. Son niños que tienen problemas en sostener la atención, pueden tener comportamientos de hiperactividad y algunos niños fuñones, como le decíamos, ese niño sí molesta con J, así que la gente lo conoce. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo que se abusa mucho de ese diagnóstico? Porque antes se sobrediagnosticaba, entiendo yo, esa es mi opinión, esta condición. Incluso todavía me llega a mi consulta niños de 3 y 4 años diagnosticados con TDAH, y eso se tiene que hacer a partir de los 7 años, después de haber pasado obviamente cierto programa de intervención y que el niño haya recibido ayuda para mejorar ciertas conductas. Y si aún así el niño no mejora y sigue los comportamientos y sigue las dificultades, entonces que nosotros podemos realmente confirmar un diagnóstico de TDAH. Y que eso impacta. Se utilizan los test ahí también, las pruebas psicométricas para hacer el diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención.
Sí, se utilizan realmente. Se hace una evaluación de sus habilidades cognitivas, porque ahí también en esa prueba, por ejemplo, de habilidades cognitivas o desarrollo intelectual, muchas veces hay áreas específicas que le afecta, especialmente en la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajos tienden a tener cierta dificultad. Y por ejemplo, si nos vamos a ya evaluaciones neuropsicológicas, que son de funciones cognitivas, me afectaría mucho también lo que es una función ejecutiva, esa capacidad como planificarse, organizarse, llevar un orden. El TDAH me la pudiera afectar. Pero cada caso, cada niño es diferente. Una pregunta, usted estaba mencionando que los niños ya a partir de 1 año pudieran hacerse algún tipo de prueba psicométrica, algún tipo de prueba psicológica. ¿De qué manera se trabaja con esa población tan pequeñita? Porque entiendo un niñito que ya que sepa leer y escribir, que puede llevar este tipo de procesos, pero un niño tan pequeño, ¿cómo pudiéramos someterlo a este tipo de evaluación, por favor? Usualmente, cuando me llegan tan chiquiticos, de 12 meses, 18 meses, 2 años, son para temas de desarrollo. Niños que tal vez tienen un retraso psicomotor o que ya hay síntomas de sospecha de autismo. Entonces estas evaluaciones se usa mucho el juego, obviamente, la interacción con el niño. Lo que se evalúa realmente es qué tanto él ha adquirido, qué tanta habilidad ha adquirido en comparación a su edad. Y también las entrevistas con los padres, o sea, casi toda la información, aparte de la observación directa con el niño, va a ser a través de papá y mamá, de lo que el niño en la casa, su comportamiento, y en mi caso yo me apoyo mucho también con videos, porque una cosa es lo que el niño hace en el consultorio, otra cosa es lo que hace el niño en su casa, en un ambiente conocido y obviamente en un ambiente cómodo. Ahora mismo con la virtualidad, nosotros hemos tenido como hasta más ventajas, porque estamos viendo la familia en su entorno. Vemos todo ya, o sea, lo que nos perdíamos en el consultorio, ahora con las consultas virtuales estamos viendo todo. Señores, estamos conversando con la licenciada Nicole Galván, quien es licenciada en psicología, con una especialidad en neurociencias, con quien estamos tratando el tema de pruebas psicológicas o pruebas psicométricas en población pediátrica. Al regreso, seguiremos conversando sobre las pruebas más comunes, que quizás tengan que ver con la personalidad. Porque hay muchos padres que están preocupados porque el niño hace esto, hace aquello, y quizá el niño tenga alguna conducta que no sea la adecuada. También hablaremos si este tipo de pruebas los seguros la cubren y qué tan costosas pudieran llegar a ser, si es una sola, si son varias, cómo se hace esa evaluación, quién manda a hacer esa prueba. Así que ya saben, estamos conversando con la licenciada Nicole Galván, psicóloga, especialista en neurociencias, sobre pruebas psicométricas en población pediátrica. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso, este va a ser nuestro tema a continuar. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía, y tenemos con nosotros aquí a la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga, qué cosa Nicole, quien es psicóloga con una especialidad en neurociencias, con quien estamos tratando los temas de pruebas psicométricas o pruebas psicológicas en población pediátrica. Antes de la pausa habíamos quedado que íbamos a conversar de dos cosas. Y la primera, Nicole, yo sé que mucha gente que está viendo el programa lo está preguntando, y es si los seguros médicos dan cobertura a este tipo de pruebas y qué tan costosas pudieran llegar a ser si los mismos lo cubren de manera parcial o si no lo cubren, porque sé que es una preocupación, porque varias personas que quizás habían olvidado este tipo de pruebas porque quizás lo hicieron cuando estaban en el colegio y ahora quisieran hacérselo a alguno de sus hijos por alguna preocupación. Quisiera saber este tipo de información, por favor. Bueno, hasta ahora los seguros no cubren las evaluaciones, no están dentro de su plan de cobertura. Creo que en lo que he trabajado en el hospital hay un solo seguro que ha dado cobertura y ha sido como muy ocasionalmente, son casos muy especiales que le han dado la cobertura de las pruebas psicométricas, para no decir que no todos los cubren. Sí, efectivamente, las pruebas psicométricas son de las consultas más costosas dentro de esta profesión.
porque como te explicaba detrás de cámara, de que realmente para adquirir estas evaluaciones o los permisos a las evaluaciones, uno tiene que pagar realmente mucho dinero. Entonces, por ejemplo, ya cada vez más las evaluaciones se están corrigiendo desde plataforma online, desde en línea. Y para cada corrección de esa, uno tiene que pagar un uso. Un uso sería como el permiso de utilizar la evaluación. Y todo eso o en dólares o en euros, depende de la casa que uno esté adquiriendo la evaluación. Y por ejemplo, dentro de un proceso de evaluación, no solamente está el momento en que está el paciente contigo, sino se calcula, por ejemplo, dentro del precio, todo el tiempo que te va a demorar a ti realizar, interpretar y corregir la evaluación. O sea, por ejemplo, yo tengo el paciente, tengo una hora con ese paciente, administro la evaluación, saco toda la información, pero todo eso me lo tengo que llevar a mi casa, corregirlo, hacer un informe de cada evaluación o cada prueba que yo utilice. Y eso realmente es un trabajo que el profesional tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo tarda para dar ese resultado, licenciada Galván, por favor? Bueno, los resultados depende también de la agenda del profesional, sí, pero puede tomar una semana o 5 o 6 días en realizar un informe. Eso siempre depende de tu disponibilidad. También, por ejemplo, en las evaluaciones, siempre uno toma, o sea, el tiempo de realización, que es diferente al de entrega, que hay evaluaciones que, por ejemplo, entiendo que un niño 30 minutos, 45 minutos, una hora. Creo que más de una hora ya es mucho para una persona hacer la evaluación, pero sí hay formularios que demoran bastante, pues depende de lo que se esté evaluando. Quedamos que íbamos a hablar de las pruebas de personalidad y yo quería detenerme un momentito ahí, porque ¿cómo puede una prueba saber qué personalidad tengo y cuáles serían esos resultados? O sea, ¿cuáles personalidades me va a dar una prueba, sobre todo en un niño? Ya en los adultos me gustaría que abundáramos un chingo, aún tenemos el tema de niños, pero quisiera por favor que habláramos de esa prueba en particular, porque por ejemplo nunca me he hecho una prueba de personalidad y yo creo que sería muy divertido saber qué personalidad tiene cada persona. Entonces vamos a ver, licenciada Galván, ilústrenos, por favor. Hablar un poquito de la personalidad. La personalidad es como nuestra esencia, nuestra forma de ser que se sostiene en el tiempo, o sea, es como algo que nos caracteriza mucho. Y por ejemplo, en los niños, cuando se habla de personalidad, o sea, no podemos diagnosticar ningún trastorno. ¿Por qué? Porque es una persona que todavía está en formación, y si se evalúa personalidad, lo que estamos es evaluando rasgos, características, posibilidades de vamos a decir, de esa persona. La evaluación de personalidad en niños puede ser a partir de los 8 años, 9 años, si son pruebas psicométricas. Hay otras pruebas que se utilizan también, que son las proyectivas, que es a través del dibujo. Esa personalmente no la realizo yo, es una de pruebas psicométricas. Y esas pruebas, por ejemplo, son cuestionarios que se le hace a la persona. En tal situación tú te puedes sentir de esta forma, o por ejemplo cuando tú vas a un sitio con muchas personas tú sientes que te están observando, y una serie de preguntas donde se van identificando tal vez ciertas características y se compara a una población también. ¿Cómo serían esas personalidades, licenciada Galván? Más o menos cuando usted un reporte, ¿cómo usted lo da? Personalidad psicópata. Probable. No, bueno, lo que pasa con la prueba de personalidad, igual como todas las otras pruebas, lo que me puede dar indicadores, o sea, exacto, puede ser que en una prueba alguien me salga como una persona antisocial, y cuando yo venga a ver la persona más buena del mundo y el médico más colaborador, pero en esa prueba de personalidad, entonces una cosa no iba a ir con la otra. Entonces ahí yo tendría que para poder dar ese diagnóstico tendría que irme a buscar más evidencia con familiares, con el paciente, y obviamente ese apoyo que yo voy a necesitar de información.
O sea que estamos hablando de que las pruebas de personalidad deben ir apoyadas con algún tipo de entrevista de la persona y del entorno. Ok, o sea que no es simplemente ir a hacerme esa prueba y que usted me diga, mira, tienes una personalidad de pirómano. Si tú darle le va a pegar candela, no, cosas así. No. No, y eso para mí es el diagnóstico más delicado, porque eso tiene que ser, por lo menos, la persona que diagnostique un trastorno de personalidad en alguien, tiene que tener conocimiento de los comportamientos de ese paciente durante un buen tiempo. Yo diría 6 meses a 1 año, y de que esos comportamientos se sostengan y se mantengan en ese tiempo. Porque, por ejemplo, hay personas que van y se evalúan conmigo de personalidad y llegan a una crisis, llegan a una depresión, llegan a un momento crítico de su vida y me salen muchísimas cosas alteradas. Pero esa persona lo que reflejó fue esa crisis, ese momento. Y no es la forma de ser de esa persona. Entonces, eso no dice ni define quién es él, ni quién es él en un futuro, sino lo que se me evidenció en esa prueba de personalidad fue obviamente esa crisis que estaba pasando. Y eso se puede alterar, eso puede alterar mucho las evaluaciones. Una pregunta, ¿los niños a qué edad se forma la personalidad, doctora? ¿A partir de qué edad uno dice que ese niño tiene una personalidad definida y que uno pudiera medirla? Porque como usted bien decía que los niños muy pequeñitos lo que tienen son rasgos de... Esos rasgos se pueden modificar, se pueden cambiar, porque hay gente que dice que cada quien nace con una personalidad definida. ¿Es real? ¿Eso está escrito en piedra? Si usted tiene una personalidad... Ups, se nos fue la doctora. Vamos a esperar que entre. Hemos estado conversando en la tarde de hoy con la licenciada Galván, Nicole Galván, con quien hemos estado tratando el tema de las pruebas psicométricas o pruebas que tienen que ver con la personalidad. En lo que esperamos que la doctora entre, vamos simplemente a agradecer primero su sintonía. Estamos conversando el tema que tiene que ver con la parte de las personalidades. La licenciada Galván nos mencionaba que lo que tiene que ver con la personalidad, generalmente estas pruebas ellas comienzan a realizarlas hasta los 9 años. Esto fue detrás de cámara, quien nos decía que a partir de los 8 o 9 años ya puede hacer justamente este tipo de pruebas, pero que ella es muy cauta a la hora de decir que una persona tiene una personalidad de tal o cual forma, porque independientemente de una persona puede cambiar, dependiendo de cuáles sean los estímulos a los cuales esa persona pudiera verse sometida. Ya la tenemos de nuevo. Vamos a pedirle por favor a la licenciada que si puede el teléfono, si pudiera acostarlo, por favor, licenciada Galván, como lo tenía con anterioridad. Si no, puede seguir así, no hay problema. Edwin le busca la vuelta, que es nuestro máster. Entonces seguimos con el asunto de la personalidad. Está grabado en piedra. Los niños a partir de qué edad tienen una personalidad definida, por favor, que puede seguir así, dice él. Perfecto. Bueno, miren, cuando se hablan de personalidad en niños, uno habla de rasgos, porque puede ser que uno va monitoreando esos rasgos de personalidad que se pueden desarrollar más adelante. Pero para poder hablar ya de que esa persona tiene una personalidad definida, siempre se habla en adultos. Nuestro corte de edad es a partir de los 18 años, pero como explicaba detrás de cámara, hay chicos y adolescentes de 18 años que todavía están pasando como por una etapa en su vida que no han podido desarrollar esa personalidad completamente. Entonces, y hay, por ejemplo, en nuestra cultura, los chicos de 18 años todavía viven en casa de papá y mamá y mantienen todavía como muchas rutinas de adolescentes, de que tienen que cumplir horario, de que tienen que cumplir reglas de la casa, de que no tienen grado de independencia, de que todavía no tienen unos trabajos formales o responsabilidades que le permitan a esa persona desarrollar o identificarse con, vamos a decir, cierta rasgo de personalidad. Y yo diría que ya como a partir de los 20, 20 y pico, que ya sí tienen un cierto grado de independencia, es que yo puedo hablar de una personalidad definida. Licenciada Galván, en República Dominicana. En República Dominicana, eso es lo que yo he adaptado a mi práctica. Eso es lo que usted ha adaptado, que para poder hablar de personalidad hay que tener más o menos una edad en la cual ya la persona sea independiente, por lo menos comience ya.
entrar en esa parte de independencia. Doctora, licenciado, un tema que hemos tocado ha sido del autismo, que lo hemos mencionado de manera tangencial. Pero a la hora de hablar de autismo, que es un diagnóstico que también algunas personas consideran que quizás se ha hecho fiesta con este diagnóstico, hoy en día todo el mundo es autista, tiene rasgos autistas. La pregunta es, ¿estas pruebas ayudan para el diagnóstico o ayudan para saber el pronóstico o cómo la persona va a encajar o va a evolucionar dentro del proceso de la vida, por favor? Ayudan para el diagnóstico, no son diagnósticas, sí pueden darme cierto pronóstico. Le voy a explicar por qué no son diagnósticas, y eso es importante. Yo creo que en todo lo que hemos hablado, incluyendo el TDAH, hasta la misma personalidad, nosotros en el área de salud mental solamente observamos los comportamientos, pero hay muchos factores que pueden afectar el comportamiento. Hay causas médicas, por ejemplo, un niño que tenga algún síndrome o metabólico, alguna epilepsia, me puede a mí afectar significativamente el desarrollo de un niño. Y por eso no son pruebas diagnósticas, nos guían y es como una parte del rompecabezas que nosotros necesitamos para dar ese diagnóstico. El diagnóstico de autismo tiene que ser multidisciplinario. Se necesita una evaluación neurológica, se necesita una evaluación genética, y con todas esas evaluaciones, cuando ya en conjunto las analizamos, entonces que podemos dar un diagnóstico. ¿Qué se esperaría en una evaluación de un niño con autismo? Por ejemplo, son niños que hasta ahora son completamente sanos, no tienen nada que explicar la aparición de esos síntomas. No hay nada ahora mismo, ni en imágenes, ni en electroencefalograma, ni genético, que pueda explicar realmente esos síntomas que yo estoy viendo, ese retraso en el habla, o esos movimientos estereotipados. Entonces ya cuando se ha despistado o se ha evaluado todo eso, y aún así siguen esos síntomas, o aparecen esos síntomas, que ya yo puedo pensar en autismo. Que sería muy diferente, por ejemplo, con un niño que sí tenga un síndrome, como el síndrome de Down, que ya viene con un diagnóstico. No soy yo que le voy a dar el diagnóstico, pero si yo lo evalúo, yo lo que estoy haciendo es una evaluación funcional, pero su diagnóstico de base es médico, es un diagnóstico que se comprueba a través de un cariotipo y obviamente ya en la parte médica. Eso hasta ahora no sucede con el autismo. Estamos conversando con la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga clínica, quien tiene una especialidad en neurociencias y es especialista en la administración de pruebas psicométricas o pruebas psicológicas para el diagnóstico de un grupo de procesos patológicos o no, como hemos mencionado, porque la personalidad no es patológica, tus aptitudes no son patológicas en algunos casos. La licenciada Galván se encuentra en el centro que se llama EUCentro, con el teléfono 829-544-8061, repito, 829-544-8061. Agradecemos a Edwin, nuestro máster, que ha estado colocando los teléfonos de la licenciada Galván para aquellas personas que estén interesadas en participar. De paso, también decirle que este programa se cuelga en YouTube a través de Oscar Medina, 360 grados con Oscar Medina. Lo pueden buscar a través de YouTube para aquellas personas que quisieran y se perdieron quizá el inicio del programa y quisieran dentro de lo posible verlo nueva vez. Licenciada Galván, simplemente nos quedan alrededor de 4 minutos. Antes de finalizar, quisiera externar una de esas teorías de conspiración que siempre hay con todos los temas, y es que las pruebas psicométricas o psicológicas lo que hacen es encasillar a los niños, que son muy rígidas y que posiblemente no aportan nada, que las mismas lo que han venido es aumentar los diagnósticos de problemas psiquiátricos y de conducta. ¿Cuál sería su parecer frente a aquellas personas que tienen este tipo de pensamiento? Y ahí mismo le voy a pedir sus recomendaciones, por favor, para aquellas personas que quisieran practicarse alguna de estas pruebas, sobre sus beneficios, ya después que ustedes les respondan a aquellas personas. En base a eso, lo que tiene que ver con etiquetar, aunque yo sea evaluadora, me cuido mucho a dar un diagnóstico, porque es muy fácil dar un diagnóstico, lo difícil después es quitar la etiqueta o eso para el niño. Sí hay, vamos a decir, sociedades que exigen un diagnóstico para poder recibir servicios médicos,
que de cierta manera nosotros tenemos todavía en el país cierta flexibilidad de no dar un diagnóstico para que se hagan acomodaciones educativas ni que el niño tenga que entrar en terapia por tema de cobertura de seguro. O sea que tenemos esa flexibilidad, y yo no vería tanto que sea para etiquetar, sino para mejorar. Yo diría que esas pruebas, siempre cualquier persona que se va a pasar va a salir algo en la que uno pueda mejorar o optimizar realmente nuestras habilidades o nuestra forma de, vamos a decir, de sentirnos, siempre y cuando sean bien interpretadas y manejadas. Me sirve para ponerme planes, objetivos terapéuticos, y tener como poder medir el avance del paciente. En caso de que siga un proceso terapéutico, puedo medir en el tiempo lo que hemos logrado, lo que no hemos logrado, y si uno lo pone desde ese punto de vista, pueden ser provechosas para todo el mundo. Licenciada Galván, muchísimas gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros. Ya saben, los teléfonos de la licenciada Galván han estado apareciendo en pantalla. Aquellas personas que tengan interés de ver el programa, como dijimos, lo pueden buscar en YouTube. Edwin lo cuelga esta noche, más o menos como a las 7, 8 de la noche, a través de 360 grados con Oscar Medina, aquellas personas que lo quieran revisar. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y recordándoles que el próximo viernes tenemos otro tema interesantísimo como el día de hoy. Licenciada Galván, muchas gracias, y recordar que continúen con la programación de Teleradio América. Edwin, Master, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.